Vamos a ir con la secuencia de Marcos. Marcos capítulo 12. Y el título de hoy son los labradores malvados. Tenemos Marcos 12, dice: Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de esto el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedrándole, le dieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá, destruirá a los labradores, dará su viña a otros? Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra aquellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. En el nombre de Jesús, hasta acá la palabra del Señor. Disculpa, Javier, se te corta ¿Se corta? el audio. Ahora, ahí. Yo lo escucho bien. Ahí está, ahí se escucha. Ahí se escucha bien. Bueno, como de costumbres, vamos a hacer la introducción. En los versículos anteriores vimos cómo los líderes religiosos habían intentado desacreditar al Señor Jesucristo ante el pueblo, cuestionando su autoridad. Pero sin embargo, finalmente fueron ellos los que quedaron al descubierto. Fueron ellos los que quedaron entre la espada y la pared, a no saber contestar una pregunta que le hizo el Señor Jesucristo acerca del bautismo de Juan. ¿Se acuerda la pregunta que le hizo el Señor, no? La pregunta de Jesucristo que le hizo a los escribas, a los fariseos, él le preguntó: el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿De los hombres o del cielo? Y ellos se miraron entre sí y empezaron a discutir entre sí. Entonces, si decimos de los hombres, ellos temían más al pueblo que a Dios. Y si decimos del cielo, va a decir: ¿por qué no le creíste? Jesús, en una jugada maestra, arrinconó a los fariseos, a los sacerdotes y a los escribas. Entonces quedaron en evidencia delante de todos. Así que le dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Esta palabra se parece mucho a la jugada inteligente que le hizo el profeta Natán a David, ¿se acuerda? En 2 Samuel 12, 1 al 15. Yo lo voy a hacer cortito por falta de tiempo. La historia de la corderita. ¿Se acuerda que el profeta Natán les puso el pecado del adulterio, asesinato y la mentira de David? El profeta Natán el audio nuevamente de Javi. El profeta Natán le pregunta a David: ¿qué hacemos con ese hombre? Y David: ese hombre hay que matarlo, dice. El profeta Natán le dice a David: ese hombre eres tú. Ese hombre que produjo el adulterio, el asesinato y la mentira, eres tú. Pero Jesús no solo contestó a su pregunta, también le advirtió de que estaban a punto de cometer el crimen más grave de la humanidad, al planear matarle. Los sacerdotes y los escribas se dieron cuenta inmediatamente que los viles, incorregibles asesinatos vagos arredatarios de la viña de Dios son precisamente ellos. A diferencia de David, ¿qué pasó? Cuando Jesucristo el profeta Natán le pone los pecados a David, David se arrepintió. A diferencia de ellos, Jesucristo les pone el pecado, lo que iban a cometer. David se arrepintió, pero los fariseos, los escribas, los sacerdotes no se arrepintieron.
Ellos no se arrepintieron cuando son confrontados con sus pecados. Es más, no se arrepienten y deciden matarle. Y ellos mataron al creador de la vida. ¿Se acuerdan de la prédica de Pedro en Hechos? Le decía al pueblo judío, ustedes mataron al creador de la vida. Este homicidio se sumará a lo que ya habían cometido con todos los profetas que el Señor había mandado anteriormente. Dios, hablando por maestros desde la antigüedad, le comunicaba al pueblo de Israel lo que tenían que hacer. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Mataban al mensajero, mataban a los profetas, mataban a los maestros. Entonces esto traería consecuencias incomparables y llevaría a la nación de Israel a una crisis sin precedentes, trayendo el juicio de Dios sobre ellos. ¿Como consecuencia de qué? De rechazo, de la muerte del Mesías. Por el momento el reino sería quitado del pueblo de Israel. El reino de Israel va a ser quitado por el momento, para ser entregado por los gentiles, a los gentiles. Y ahora, hermanos, vamos a ver los elementos de esta parábola. ¿Por qué los judíos, los fariseos, estaban familiarizados con la viña? Ellos entendían lo que estaba diciendo Jesús en esta parábola, porque ellos entendían el libro de Isaías. Yo lo voy a leer rápido. Isaías, capítulo 5, 1. Acá lo tengo. El canto, la parábola de la viña, también. Así, con este versículo vemos cómo los judíos estaban tan familiarizados con esta parábola. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, una ladera fértil. La había cercado y despedregado, plantado de vidas escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uva y dio uva silvestre. Lo hacemos sintetizado porque tenemos falta de tiempo. Los judíos estaban familiarizados con el símbolo de la viña y de la vid. El Señor Jesucristo le habla con esta parábola, porque ellos sabían lo que significaba la viña y la vid. Y así lo afirmó Isaías 5:1. Este hombre de la parábola hace referencia a Dios mismo, quien separó una parte de su terreno para colocarla en él. A la nación, aquí va a colocar a la nación de Israel. Todo esto coincidía con lo que Dios había prometido a Abraham, cuando le dijo que la tierra sería dada a sus descendientes. ¿Esto tuvo cumplimiento? Sí, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de los egipcios por medio de ¿quién? De Moisés. Y más tarde lo introdujo a la tierra prometida. Después continúa diciendo que el hombre arrendó su viña a unos labradores y se fue lejos. Jesús se estaba refiriendo a los gobernantes judíos, a los maestros de la ley. Así lo entendieron ellos cuando Jesús terminó de contar estas parábolas. Notamos la confianza que Dios puso en ellos cuando les entregó completamente la administración de la vida. Sin embargo, no consideraba que fuera suficiente privilegio y quisieron explotar la viña. ¿Pero para qué? Para su propio beneficio. Únicamente la quisieron explotar para su propio beneficio. Y el Señor Jesucristo puso al descubierto su actitud a los líderes de Israel. El día anterior, cuando había limpiado el templo, ya le había acusado de convertir la casa de su padre en cueva de ladrones. Acá queda claro que ellos habían perdido toda noción de ser los mayordomos, los administradores de la viña del Señor, y habían usurpado la posición del dueño de las viñas. El propietario representaba a los profetas, pero Dios nunca renunció a su derecho sobre la viña. Una y otra vez envió a sus siervos con el fin de recibir los frutos de ellos. Pero es triste pensar el maltrato que aquellos fieles siervos de Dios sufrieron cuando fueron a reclamar el fruto que esperaban de ellos. Y que no era otra cosa, el Señor les pedía fruto a su pueblo, a los fariseos, porque Él los bendijo, los cuidaba, los protegía. El Señor Dios mismo esperaba que ellos tuvieran amor, misericordia, que vivieran en santidad, que lo reconocieran a Él como el Dios único y Salvador. Pero ellos no querían
no daban frutos, daban frutos silvestres, como dice Isaías 5:1. Al negar al Señor Jesucristo, al matarlo, ellos mismos van a tener que sufrir sus propias consecuencias de la desobediencia. ¿Por qué? Porque rechazaron a los profetas, a los maestros, incluso al Hijo amado. Y esto nos enseña que el Señor nos bendice todos los días de nuestras vidas. Él sopla aliento de vida sobre nosotros. Nosotros podemos caminar, podemos trabajar, nos bendice, nos protege. El Dios en su soberanía, ¿qué hace el Señor hoy en día? Nos pone pastores, nos pone predicadores, evangelistas, nos pone gente que está dentro de la iglesia, maestros, hermanos que nos enseñan cómo llevar el mensaje, cómo evangelizar a otras personas, cómo preparar una prédica. Él nos bendice todos los días con esa soberanía, con esas bendiciones que nos da. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nuestro corazón se pone duro, somos desobedientes. Principalmente yo, a veces me pongo desobediente. Veo hermanos que me había pasado este tiempo también, como ejemplo, que siempre le decía a mis hermanos que no podía, que no tenía tiempo, que tenía que trabajar, que tenía que llevar a mi esposa. Pero veo hermanos, no quiero nombrar a todos, pero para no olvidar a ninguno, como el hermano César, el hermano Oscar, que se pone ahí al frente, así, enfermo todo, lo había visto y está en la reunión, el hermano Matías, Nazareno, que siempre me dice una palabra de aliento para que siga adelante. Hasta mi esposa misma me enseñó en mi casa, ella con la hernia de disco, así, todo, no se puede agachar y cómo prepara el ver, cómo sirve. Y eso me humilló porque me dio cuenta que el Señor me bendice, me cuida y yo pongo pretexto por falta de tiempo. Y así somos. Mi corazón es duro, desobediente, a veces no hacemos caso, pero así todo el Señor en su misericordia, en su paciencia, siempre nos bendice, nos muestra el camino, que tenemos que buscar el equilibrio, llevar la palabra, leerla, evangelizar, buscar a otro. Tenemos que dar frutos, porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros. El Señor quiere que demos fruto de santidad, de amor, estar orando los unos a los otros, amar al prójimo. Y esto nos anima también a evangelizar, a buscar al perdido. Como hizo el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 5, el demonio de ganadero, este muchacho endemoniado que tenía legión, que vivía en los cerdos, pero el punto no era ese, el punto era que Jesucristo fue a buscar a ese muchacho, que era despreciado, que nadie lo quería, que nadie quería estar con él. Y eso siempre me identifica a mí, cómo estábamos nosotros antes de venir a ver a Cristo. Antes de la iglesia éramos iguales, no queríamos saber nada. Entonces eso nos anima a que nosotros tenemos que dar ese fruto, buscar al perdido, buscar al necesitado, buscar a nuestro vecino que no quiere saber nada, orar por él, buscar al chico que está en la calle, que está con Paco, darle una palabra, y el Señor, orando por él, y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Bueno, además, notamos que la parábola que el Señor nos dice que envió a estos siervos en muchas ocasiones, con la que está llamando nuestra atención, sobre la paciencia de Dios. Una paciencia que de ninguna manera merecíamos o merecían. Finalmente, ante el persistente rechazo de los mensajeros de Dios, Él envió a su propio Hijo, que no era otro que el Señor Jesucristo. Debemos notar que Jesús que no era un siervo más. Él era el Hijo, el Mesías esperado. Y de esta forma estaba contestando a la pregunta que le hicieron anteriormente. Y esa pregunta era, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Y la respuesta quedaba clara, con la autoridad del Hijo, el legítimo heredero. Después de muchos intentos de parte de Dios por recuperar a su pueblo, ellos respondieron una y otra vez con maldad, con orgullo, con independencia durante siglos. Le habían negado al dueño el fruto de su viña, manifestándose una abierta rebeldía y rebelión contra Dios. Pero ahora se disponían a contestarle. Ellos se disponían a cometer el mayor crimen que la humanidad podía imaginar.
ellos estaban planeando matar al Hijo de Dios. Y esto es irónico, hermano, porque ellos planeaban matar a Jesucristo, lo hacían porque se daban cuenta de que era el hijo legítimo, él era el heredero. Y así todos pensaban para apropiarse de la heredad. Pensaron matar al Hijo de Dios. Y ellos sabían que él era el Mesías. Sabía que era el Hijo de Dios. Así todos planearon matarlo. Así que lo que habían comenzado por un rechazo a los mensajeros enviados por Dios, terminó con el asesinato del mismo Hijo. El razonamiento es el mismo. Y ellos trataron mal a los profetas, también tratarán mal al Señor Jesucristo, hasta el asesinato. Después venimos con los versículos 12, 9, 10. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros? Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido de cabeza del ángulo. La viña estaba equipada con todo lo necesario. Además de haberla cercado de vallado, tomó un lagar, edificó una torre. Es decir, todo estaba preparado para que el fruto estuviera listo cuando los mensajeros del dueño de la viña venían a reclamarlo. Y a pesar de que Dios había distribuido generosamente sus dones entre ellos, cuando llegó el momento de entregar el fruto, ellos se lo quedaron para sí mismos. Esto es un ejemplo más de la ingratitud, rebeldía del hombre hacia Dios. Esto es otro ejemplo de nuestro corazón malvado, que somos rebeldes, desobedientes. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hará pues el Señor de la viña? Dios es lento para la ira, pero finalmente tiene que actuar frente al mal. Y aquellos labradores tenían que sufrir las consecuencias de su malvada conducta. El pueblo de Israel ya había vivido un momento parecido, cuando fue deportado en Babilonia. Esto lo muestra en la segunda de Crónicas 36. Pero a pesar de todo Israel no cambió su comportamiento y nuevamente iba a caer juicio sobre ellos. Dios responderá del asesinato de su hijo, destruyendo a los labradores que habían sido contratados y también entregando la viña a otros. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. A partir de aquí, el Señor deja la parábola para que se refiera a otra profecía que encontramos en el Salmo 118. Recordemos que en la entrada triunfal en Jesucristo, en Jerusalén, las multitudes la habían aclamado con este salmo. Los que iban delante y los que iban detrás gritaban dando voces diciendo: Hosana, bendito, el que viene en el nombre del Señor. Y en ese mismo salmo anunciaba también que la piedra que iba a ser colocada como cabeza del ángulo sería rechazada por los edificadores. Y nos encontramos con el anuncio que el Mesías iba a ser rechazado, despreciado y desechado por los gobernantes del pueblo. Pero finalmente sería exaltado por Dios, llegando a ser la piedra principal. Y esto es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra llegó a ser colocada como cabeza del ángulo. Sin lugar a duda, esto se refiere al día cuando Dios resucita a su hijo, después de que los judíos lo hubieran hecho crucificar. La resurrección de Cristo es la piedra del ángulo en el nuevo templo de Dios, que es la iglesia. Él resucitó, hermano. Él vive. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. No busquemos más el por qué nos eligió, por qué pasó esto. No busquemos más en la tumba, hermano. Él está vivo. Recuerda sus promesas. Él prometió: yo me levantaré. En Jesucristo hay salvación, en Jesucristo hay esperanza. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, quien vive hoy, quien vive con toda su gloria y esplendor. Él se levantó y Él cumplió su promesa. Así es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros a veces estamos depresivos, estamos desganados, tenemos enfermedades, cansados, fobias, en rebeldía, y tenemos que clamar al Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Él resucitó y en Él ponemos la esperanza.
nuestro corazón, nuestra mente, tenemos que clamar a Él. Yo clamo a Él todos los días para que mi corazón y mi mente sea transformada, para que mi corazón y mi mente sea clamado por Él, por el Señor Jesucristo, para que me dé los tiempos necesarios para hacer las cosas del Señor. Y así tenemos que hacer, hermano, clamarle a Él, porque Él es nuestra salvación, Él es nuestra esperanza. Y en el versículo 12 dice, y procuraban prenderle, porque entendían que decían contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud dejándole y se fueron. Dios quiere que nuestra casa de oración sea para todas las personas. El Señor Jesucristo contó esta parábola para explicar cómo el pueblo de Israel había sido infiel a Dios a lo largo de toda su historia y que como consecuencia iba a ser juzgado muy pronto. Su pecado consistió fundamentalmente en que recibieron las bendiciones de Dios, pero se las quedaron para ellos sin darle gloria a Dios. No tan solo le dieron la gloria, no tan solo le dieron, sino que mataron y asesinaron al creador de la vida. Y Pedro lo afirmó así. Y para aplicación nosotros debemos aprender de esta situación, porque también a lo largo de nuestras vidas somos infieles, somos desobedientes. Y la palabra del Señor nos muestra que también recibimos bendiciones. ¿Y cómo recibimos esa bendición? Por medio de la palabra, en un seminario, estudiamos, nos mandan pastores, predicadores, tenemos hermanos y hermanos que estudian la palabra, nos enseñan. ¿Y nosotros qué hacemos con ese fruto? ¿Lo aplicamos a veces en nuestra vida? No lo aplicamos tampoco. Somos desobedientes. La guardamos para nosotros mismos. A veces nos vamos a buscar al perdido, al necesitado. Y yo a veces me siento mal también, porque hay hermanos como lo veo, que no tienen tiempo, hacen la obra en la iglesia, trabajan de albañil, van, vienen. Y yo los animo igual a esos hermanos que sigan adelante así, como el hermano César, Matías, Kevin, los veo, al hermano Oscar, y veo cómo ellos ponen su fuerza. Y eso a mí me pone mal, me hace ver como un labrador malvado, que yo recibo esa bendición todos los días, ¿y qué hago con esa administración? ¿Cómo administro esos frutos? ¿Cómo lo hago? Si ellos pueden, ¿por qué yo pongo excusa? ¿Por qué siempre pongo mi tiempo? Y el Señor me trabajó en esta palabra con este libro. ¿Recibimos fruto? Sí. ¿Se enseña? Sí, todos los días se enseña. Hasta en nuestra propia casa, con nuestra esposa. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos ponemos un corazón rebelde y nos damos fruto. Y el Señor quiere que seamos esos frutos, que demos esos frutos, no esos frutos silvestres. Así que les animo a seguir este mensaje, a seguir la palabra, a buscar al necesitado y que demos fruto, hermano. Que administremos bien esos frutos que nos da el Señor todos los días en nuestra vida. Porque nosotros no nos damos cuenta, pero Él nos bendice todos los días. Fíjese en cómo está el mundo. ¿Cómo está afuera de tu casa? El mundo está lleno de fobia. ¿Qué vamos a buscar en el mundo? No hay nada para nosotros. Hay fobia, tristeza, dolor, desesperanza. Y hasta acá fue la palabra del Señor, hermano.